Las jornadas de protestas continúan, hoy se han focalizado en Cusco, ¿no? Ayer en Puno. Entonces esto va en ascenso. ¿Cómo tú avisoras toda esta conflictividad? ¿En qué va a acabar? A ver, yo partiría por lo siguiente. La señora Dina Boluarte ejerce la presidencia de la República desde hace 34 o 35 días. De modo tal que las protestas no son, digamos, por un reclamo referido a cómo está gobernando o por alguna ley que ha impulsado el gobierno o por alguna medida antieconómica o errada que haya emitido el gobierno. Es decir, la señora Dina Boluarte recién ha sido ungida presidente del Perú siguiendo una estricta sucesión constitucional. Digamos, el señor Castillo, y lo hemos visto todos en televisión, decidió dar un golpe de Estado, cerrar el Parlamento e intervenir todos los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia. Es decir, él el señor Castillo incurrió expresamente en una causal de vacancia y fue vacado sin ningún tipo de abuso ni irregularidad. Entonces, en ese sentido, la señora Dina Boluarte es la presidente constitucional. Es más, la gente que está protestando en Puno y en Cusco votó por Dina Boluarte, porque Dina Boluarte estaba en la plancha con Pedro Castillo. Entonces, ¿qué motiva la protesta? Eso es lo primero que hay que reflexionar. ¿Cuál es la motivación de esta protesta? No puede ser una acción de gobierno, porque el gobierno de Dina Boluarte acaba de comenzar. La única motivación posible es que hay un grupo de gente que está frustrada porque el golpe de Pedro Castillo no prosperó. Y ellos son los que están incendiando la pradera. Ahora, asusan, incitan, inducen a que gente que con seguramente otros reclamos y frustraciones por postergaciones pues injustas que vienen de muchas décadas atrás salen a protestar. Pero el hecho concreto es que la motivación de estas protestas tiene que ver con una motivación netamente política y su objetivo es subvertir, es decir, violar el orden constitucional, porque nos guste o no, la señora Dina Boluarte ha asumido la presidencia de la República siguiendo la sucesión constitucional. Ahora, por ser una acción netamente política, como lo están mencionando, estas jornadas de protestas violentas, sangrientas que se están registrando, por ser una acción política, reitero, es difícil lograr dialogar, conversar, encontrar consensos. O sea, bueno, ellos no aceptan a Boluarte, no aceptan nada, simplemente buscan la salida como del lugar, con muertos y sangres, y imponer una asamblea constituyente. No hay posibilidad de diálogo allí. Digamos, si la señora Dina Boluarte hubiese dado alguna medida que perjudica a la población, como ocurrió, por ejemplo, cuando el presidente Toledo quiso privatizar EGASA y EGESUR, o alguna medida que afecte los derechos de los trabajadores, como ha ocurrido en el pasado, bueno, es esperable que exista una reacción. En este caso, lo único que ha hecho la señora Dina Boluarte es suceder en la sucesión constitucional producto de que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Entonces, sí, hay un grupo de gente indignada porque no funcionó el golpe de Estado y quieren imponer por la fuerza lo que no pudieron lograr con los votos. Por lo tanto, Rafael, a eso voy. O sea, permíteme. Que el pueblo, las elecciones,
no le dio pues un mandato claro o suficiente a Perú Libre para cambiar la Constitución. Por lo mismo, Rafael, te digo, entonces es complicado lograr una mesa de diálogo, es complicado conversar cuando tienes una agenda política ya definida. Me refiero a los extremistas, ¿no? O sea, ellos quieren que Dina Boluarte se vaya y que se cierre el Congreso y que se ponga asamblea constituyente. Entonces, si es complicado dialogar a la fuerza, porque no han tenido los votos para hacerlo legalmente. Eso es lo que está detrás de esto. Y esto se supo en la campaña. Ahí están los videos, los audios del congresista Bermejo, las grabaciones y los audios del congresista Guido Bellido, donde ellos con total naturalidad y sin ninguna vergüenza dicen que si ellos llegan al poder, pues no lo van a dejar, y que la izquierda tiene que saber aprender a llegar y quedarse en el poder. Esto ellos lo han explicado sin ningún tipo de vergüenza o pudor. Entonces, estas protestas, entiendo que exista gente que tiene reclamos muy legítimos por el Estado, pues tiene una deuda muy grande, sobre todo en el sur, donde se han producido enormes cantidades de recursos, básicamente provenientes de la minería, y es muy poco lo que se ha hecho en favor de la población. Eso es un problema estructural, pero no tiene nada que ver con el gobierno de la señora Boluarte. Entonces, el catalizador, lo que motiva esta protesta, es un tema absolutamente político. Entonces, si las personas quieren una nueva constitución, bueno, tienen que ir a las urnas cuando se produzcan las elecciones y votar por el candidato que proponga cambiar la constitución. Pero como el Perú o cualquier país sería pues ingobernable si cada presidente llega y se hace una constitución a su medida. Por eso cambiar la constitución requiere un mandato popular muy claro, porque necesitas muchos votos en el Parlamento. Perú Libre no tiene esos votos. Necesitas 87 y con la justa llegan pues a 30 o a 26. Correcto. Entonces, sin el respaldo popular, no puedes imponer en una democracia tu voluntad a la fuerza. Esa es la verdad. Ahora, sin embargo, también hay que decirlo, hay 17 personas fallecidas. Entonces, la estrategia del gobierno para enfrentar todas estas jornadas, estas movilizaciones, parece que no es tan correcta tampoco, ojo. Bueno, eso pues depende, ¿no? Porque existe un protocolo, el Estado, como en todo país civilizado, en toda democracia, el Estado tiene el monopolio de la violencia, es decir, si un grupo de asaltantes entra a un banco a robar con armas de fuego, el policía puede hacer uso de su arma de reglamento y eso no es un delito. Si a uno lo están asaltando con un arma de fuego y uno repele el ataque con otra arma y mata al asaltante, eso tampoco es un delito. Es decir, hay una serie de supuestos donde el uso de fuerza letal no constituye delito. Entonces, se han producido estas muertes lamentables y lo que tiene que hacer la Fiscalía ahora es investigar si son productos de armas de fuego hechizas, como hemos visto que también hay muchas armas hechizas, hay muchos asusadores y radicales que disparan estas armas. Otros casos habrán de armas efectivamente de la Policía Nacional, pero un efectivo policial hay que ver la circunstancia en la que utilizó su arma de reglamento. Si lo hizo por defender su vida, no creo que exista delito ahí. Por ejemplo, si el suboficial que lamentablemente ha muerto calcinado por la turba violentista hubiese hecho uso de su arma de reglamento, y se estaría vivo. Entonces, no todo uso de la fuerza letal es indebido o es un delito. La Fiscalía tendrá que determinar objetivamente caso por caso, pero lo que no se puede es estigmatizar y arrinconar y arrodillar a la policía por el hecho de estar cumpliendo su trabajo.
¿Cuál sería la salida a todo esto? Ojo, ayer el Congreso de la República, por amplia mayoría, le dio su respaldo al gabinete de Alberto Otárola. Pero ya, entonces el gobierno de alguna manera vuelve a oxigenarse. Pero tenemos que encontrarle una salida a todo esto. Yo creo que la salida, digamos, las elecciones traen consecuencias, ¿no? Acá se eligió la fórmula Pedro Castillo, Dina Boluarte. Pedro Castillo ha cometido pues un delito, está preso y ha asumido Dina Boluarte. Lo regular en cualquier país es que la señora Boluarte hubiese terminado el mandato en el 2026. Bueno, se ha convenido recortar el mandato. Y entonces las personas tienen que esperar a que se produzcan las elecciones, votar por el candidato de su preferencia y aceptar el veredicto de las urnas. No se puede imponer sectariamente a la fuerza algo que no se ha logrado con los votos. Y el gobierno y el gabinete, con su renovado respaldo congresal, tiene que asegurarse que se preserve el Estado de Derecho y que subsista el régimen constitucional hasta que se produzcan nuevas elecciones y la gente pueda elegir a nuevos gobernantes. Obviamente siempre hay que buscar espacio para el diálogo, para la paz, pero la verdad de las cosas es que esto se viene azuzando e incitando por también agentes foráneos, ¿no? Es evidente la influencia de Evo Morales y sus operadores en el sur del Perú. Ahí están migraciones, todos los reportes, el ex canciller, el mismo Evo Morales y altos funcionarios de lo que fue ese régimen ladrón, inepto y corrupto, todo lo que están haciendo en el sur del Perú, ¿no? Entonces, ellos tienen también un interés acá. Rafael, hay un plan y lo que quieren es conseguir una salida soberana al mar. Y saben que para lograr eso necesitan hacer ingobernable el sur del Perú, generar la anarquía, el caos. Correcto. Y el río revuelto, ganancia de pescadores, conseguir su salida soberana al mar a costa del territorio del Perú, lo que es inaceptable. Entonces, acá está en juego la integridad territorial, la soberanía nacional y el Estado de Derecho. Entonces, el gabinete Otárola y el gobierno de la señora Boluarte tienen que defender el Estado de Derecho, obviamente tratando de preservar todas las vidas de los manifestantes y de los policías también, y de preservar y mantener los activos estratégicos del Estado, como una son última, los aeropuertos. Sí, una última inquietud, por favor. Se requiere una segunda votación para el adelanto de elecciones con miras a abril de 2024. Sí. Sin embargo, todo indica que los 87 votos que se requieren para ratificar esta decisión parece que no se pueden obtener. Esto implica que todo este proceso se caiga en las próximas semanas, lo cual va a generar que nuevamente la presión social, la indignación de la ciudadanía vuelva a caldearse. Y eso tal vez está buscando, en este caso las bancadas de izquierda ahí en el Congreso, ¿no? Traerse abajo el proceso electoral y decir, miren cómo el Congreso no quiere irse, estos congresistas quieren quedarse en sus curules. Ojo con lo que se pueda venir en las próximas semanas. O sea, la situación todavía pinta de claroscuro. Bueno, la torpeza, el escándalo y la vergüenza también son un signo distintivo de este Parlamento, ¿no? Ellos velan únicamente por su curul, sus intereses y finalmente por su quincena, ¿no? Y hemos visto cómo han blindado a un presunto violador, ¿no? Entonces, cualquier cosa se puede esperar de esta lamentable y patética representación parlamentaria, siempre guardando honrosas excepciones que las hay, ¿no? Pero sería de una torpeza y de una miopía que tendría consecuencias históricas no ratificar el adelanto de elecciones, ¿no? Yo confío que el Parlamento sí va a estar a la altura de ese desafío, ¿no?
pero digamos, nada me sorprendería, ¿no? Lo irónico con la política y con el Parlamento y con, en general, la política, los gobernantes, es que siempre se puede caer más bajo, ¿no? Sí. Es decir, es casi un pozo sin fondo, ¿no? Y en ese proceso estamos. Pensamos que ya tocamos fondo, que ya no podemos caer más, pero siempre surge algo que nos sigue metiendo en este hoyo del cual nos va a ser muy, muy complicado salir. Tú eres economista y con esta pregunta termino. Nos va a costar años recuperarnos, al menos recuperar la economía para hacerla al menos mucho más estable. Nos va a costar años. El tiempo que estuvo Pedro Castillo destruyó prácticamente a la institucionalidad y con ello destruyó todo proceso económico y con lo que estamos viendo actualmente también. Así que vamos a sufrir estas consecuencias todavía por muchos, muchos meses. Bueno, el Perú dentro de todo, pues, es un país lleno de posibilidades, ¿no? Lleno de posibilidades para la inversión. La inversión es lo que genera empleo. ¿Qué es la inversión? Es gente que pone dinero para hacer un negocio nuevo o para expandir un negocio que ya existe. En ambos casos, para que eso sea posible, tiene que contratar personas que van a tener un ingreso, que van a consumir. Es decir, la inversión es la base del progreso. Y el Perú tiene espacio para enormes inversiones, no solo en la minería. La agroindustria, por ejemplo, es un campo con un gigantesco potencial exportador. El año pasado se exportaron 8.000 millones de dólares en productos agrícolas. Hace 20 años se exportaban 140 millones. Pero solamente el 5% del área cultivable o cultivada en el Perú se dedica a la agroexportación. Es decir, el Perú podría exportar 90.000 millones de dólares de agroexportación. La agroexportación, la agroindustria, podría tranquilamente ser el primer producto de exportación del Perú por encima que la minería. Es decir, y después tenemos un destino gigantesco de infraestructura, porque está todo por hacer, las vías de penetración, los puentes, los embalses, los trasvases de agua. Es decir, acá está todo por hacerse. Lo que se requiere es confianza para que la gente invierta su dinero y después un Estado que utilice la enorme renta que el modelo económico ha generado, que utilice esos recursos no para robar o para despilfarrar, sino que los movilice en favor de la gente más necesitada. Entonces, la gestión va a ser muy importante. Hay que recuperar la gestión pública, ¿no? Efectivamente. Rafael Belaúnde Llosa, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. A ti, Carlos, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Bien, muchísimas gracias. Rafael Belaúnde Llosa, exministro de Estado, economista, estuvo con nosotros analizando esta complicada situación.